Hola, soy Javier P. Martín. Estamos, como todo el Festival de San Sebastián, en este set de entrevistas de Quinótico, un espacio posible gracias al apoyo de ICEX, España, Exportación e Inversiones, y financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación Gobierno de España. En este set estamos entrevistando constantemente, como ya sabéis, a talento nacional e internacional en colaboración con Fred Film Radio. Y tengo a mi lado a los productores de Es el enemigo, la película de Gila, Sandra Tapia, de Arcadia, y José Alba, de Pecado Films. Bienvenidos a este set. Estáis presentando una película que os estaba diciendo yo ahora antes de empezar que me gustó mucho y te decía, es comercial, y me decías, ¿es malo eso? Claro. No es malo, o sea, es decir, es una película, claro, quiero que me habléis de ello, de público, de vocación para llegar al público. Porque tenéis en vuestra carrera otro tipo de películas quizá más de autor, y esta es, sin dejar de ser una película buena y con muchos valores de producción de los que hablaremos ahora, que quiere llegar a un gran segmento de la población, ¿verdad? Ese era el objetivo, ¿no? Desde el principio. Siempre, yo creo que siempre que hacemos películas, sean más autorales, quizá dirigidas a un nicho más pequeño y tal, siempre lo hacemos para el público. Es verdad que esta película es mucho más abierta que pueden ser las otras, pero sí, siempre pensamos en ello. Y no hay que tenerle miedo a la palabra comercial, Exacto. porque ojalá propuestas, ¿no?, con una visión propia y particular lleguen al gran público, ¿no? Entonces Sí. no hay que tenerle miedo. Y sin negar la cualidad la cualidad. La calidad, quería decir, perdona. ¿Por qué producís Es el enemigo? ¿Qué os une a ella? Porque estaba leyendo una entrevista. El culpable es él, ¿eh? Ah, vale. A mí me lío después, pero el culpable es José. ¿Por qué la producimos? Primero, ¿por qué la producimos? ¿Qué te une a ella? Yo me cruzo con el libro de Gila un día en unos grandes almacenes de Madrid. Y bueno, me quedo así como pensando, joder, este tío Gila y tal, y no me compré el libro, luego lo compré llegando a casa, lo compré. Me lo leí de una tacada y fue como un flechazo, digo, aquí hay una peli. Inmediatamente escribí una sinopsis y tal, me puse en contacto con Malena, con los editores, y bueno, salió muy rápido el proyecto porque le encantó. Y luego enseguida nosotros tenemos una persona para mí muy especial, para ellos también, en las dos productoras, que es Ángel Durande. Y le hablé a Ángel del proyecto y nada más que un día tomando café y me dice, habla con Sandra, que esto lo tenemos que hacer. Y luego también Sandra tiene otra anécdota de por qué, por qué se lanzaron tan rápido a Yo recuerdo la juntos. llamada de José. Nosotros habíamos hecho una película anterior, que era Viaje al puerto de una madre, donde José estaba también en la producción. Y cuando me llamó, yo estaba en la playa con mi padre. Entonces le escucho, me cuenta todo. Pues me cuenta que hablaba con la hija de Miguel, que le habían llegado muchas propuestas anteriores, pero no en ese enfoque, y que esto le gustaba mucho. Malena os dijo eso. Sí. Y era la primera vez que se llevaba también a la ficción a un personaje que es tan importante para nosotros, para todo el país y también fuera del país. Y yo estaba en la playa con mi padre. Cuando colgué, le digo, papá, me acaban de llamar para hacer una película sobre Miguel Gila. Y me dijo, esto tienes que hacerlo, hija. Entonces pensé que es la película que siempre hemos hecho con el objetivo de la generación por encima de nosotros y nuestra propia generación, que recordamos quién era y qué supuso Miguel Gila, pues darle ese homenaje desde el cine, pero también el objetivo de descubrirle a un público que no sabe quién era y sobre todo de dónde venía el humor y de dónde venía la historia de Miguel Gila, que también llegara, ¿no? Por eso te decía lo del comercial y el público, porque nuestra voluntad es descubrir el origen de Gila para quien conociera a Gila, pero descubrirle al personaje al quien no lo conozca, ¿no? José, dices que Malena te dijo que no le habían propuesto este enfoque en concreto, y es verdad que la película es una película que se ambienta en la guerra civil, es cuando Miguel Gila participó en la guerra, y no es su biografía al completo. ¿Esa fue tu idea desde el principio? ¿Cuál es la sinopsis esta que dices que hiciste? Desde siempre, la sinopsis es prácticamente la película. Desde siempre la idea, no sé por qué, me vino así. Yo veía que como cuando lees su biografía, ves que su monólogo está basado en su vida, pero muy de verdad, ¿no? Y están todos los chistes que luego plasma y tal, pero claro, la biografía es súper dura, todo el periplo que él pasa en la guerra civil y luego después en la posguerra y tal, ¿no?
Entonces, y luego como personaje, ahí es donde sufre, donde se transforma, ¿no? Como personaje era Cuando la parte nace. interesante, claro. Es un poco la la creación de un superhéroe, en realidad. Bueno, es el coming of age de un humorista. El coming of age, que además es un género que a nuestro director Alexis le encanta, ¿no? Y luego, bueno, pues su vida de éxito pues también es interesante, pero quizá no es tan cinematográfica porque no tiene ese momento, pues, esa carga dramática y ese progreso del personaje. Claro. Y me interesa mucho, me produce mucha curiosidad. Ya sé cómo os unisteis, que era un poco una de las preguntas, y otra es, ¿cuál es la dinámica? ¿Cómo trabajan juntos Arcadia y Pecado en esta película? Yo creo que en películas, yo creo que hay una parte que es la producción en lo que es la logística, la financiación, que esa es una operativa, pero luego yo creo, y esto no lo he dicho todavía porque acabamos de empezar el periplo de la película, pero creo que ha sido muy bonito el proceso porque en los proyectos que parten de una historia real, de unas decisiones complejas, hay una coproducción humana, que es no tomar decisiones de forma solitaria, unitaria, y poder levantar el teléfono, José, esto, Sandra, ¿qué te parece? ¿No? El resto del equipo, obviamente, también implicado. Creo que este proyecto tenía que ser una coproducción porque ha sido una toma de decisión constante en el contenido, en el enfoque y en las decisiones estratégicas que creo que nos ha hecho la película mejor y también ha permitido que la película fuera más grande, ¿no? Yo es que, aparte que me encanta trabajar con Sandra y toda Arcadia, es que se aprende mogollón de ella y de todos ellos, pero bueno, el trabajo ha sido más directo con Sandra y más tal. Teníamos una responsabilidad muy grande también, y eso, hacerlo en equipo y contrastar ideas y tal, yo creo que ha hecho que la película cada día avanzaba un poquito más y cada día la hacíamos mejor y cada día progresaba. Claro, llevamos 5 años y pico, ¿no? Como era prepandemia, esa llamada era prepandemia, yo creo. ¿Ah, sí? Sí. Uy, pues... O sea, entonces, bueno, ha sido una retroalimentación y tal, y luego ya te digo que trabajar con ellos es un placer y se aprende mogollón. ¿Y por qué 5 años? ¿Qué ha pasado en esos 5 años? Pues yo creo que también el trabajo de escritura y el enfoque era complejo, armar la dimensión del proyecto. Y luego ha habido decisiones que ahora yo estos días en San Sebastián pensaba, ¿no? En todos los procesos que hemos pasado, decidir un poco en qué querías poner el foco, ¿no? La película, ya la veréis, no es una película que se centre en la guerra, pero no es una película marcadamente antibelicista, pero el contexto y la ambición estaba ahí. Y creo que ha pasado por decisiones de tamaño, de diseño, de producción, que han hecho que el enfoque sea el mejor que pueda tener, ¿no? Que es tener esta guerra como escenario principal, pero sobre todo lo que importa es Gila y esta panda de personajes que tiene alrededor. Hacer películas es un proceso largo. Hacer películas como esta es un proceso complejo, en el sentido del proceso de búsqueda de casting, que ha sido algo difícil. Nos pilló una pandemia de por medio, nos pilló 2 productoras con un tamaño con proyectos anteriores. Entonces, claro, todo esto lo tienes que poner en un calendario y ordenarlo y pensar cuál es el momento adecuado para rodar. Lo que vuelvo a repetir lo que decía José, la responsabilidad. Teníamos una responsabilidad en la que más de un momento era para rodarlo así, no lo rodamos. Nos sentíamos muy responsables de hacer una buena película. Queríais que fuera más grande, entiendo. No más grande, sino más clara como concepto, más, ¿no? Sí, o sea, lo que queríamos sobre todo es que la esencia de Gila estuviera en la peli. Pues no es un biopic al uso, no es una cronología de acontecimientos, muchos están medio ficcionados, pero lo que queríamos es que saliera la esencia de Gila y hasta que no ha salido no hemos parado. De todas maneras, tengo que decirte que toda la preparación ha sido, bueno, lo habitual, pero hemos postproducido la película súper rápido porque terminamos de rodar... ¿Fue en marzo? Sí, en finales o sea, acabando la primavera terminamos de rodar y la postproducción ha sido muy, muy, muy intensa. Literalmente hemos acabado antes del festival. Sí, pero así. Decías que está ambientada en la guerra civil, no es una película bélica, digamos, aunque es verdad que tiene escenas y tiene ese tono en algunos casos y algunas escenas muy espectaculares en ese sentido, pero es verdad que una de las cosas que yo me preguntaba al verla es ¿qué arriesgado? Pensaba qué arriesgado es hacer una película sobre la guerra civil en España ahora mismo, ya después de todas las veces que se ha dicho que sí, muchas películas de la guerra civil, no hay tantas como sabemos, pero realmente pues hay gente que tiene esa idea, y además en un momento en el que España está tan polarizada. Y es verdad que es una película que quiere unirnos a todos en la risa, pero quizá a la hora de venderla eso lo hacía más difícil, o...
Y con la palabra, tengo una película de la guerra civil, en el cine siempre es complicado. ¿Sí? Nuestra estrategia era que no eres una película de la guerra civil, Exacto. sino que es el absurdo de una guerra visto por los ojos de alguien que se convirtió. O sea, pensar que Miguel fue muy importante porque hizo reír las dos Españas, por decirlo de alguna manera. Su monólogo es el más longevo, ¿no?, de la historia de los humoristas españoles, y de ahí salieron muchas cosas. Entonces, yo creo que el propio personaje nos permitía no posicionarnos. Nos reímos de unos y de otros, ¿no? De hecho, habrás visto en la película que prácticamente no se menciona, o sea, no se basa en una... Hablan de guerra y tal, pero no se precisa... Del enemigo. El enemigo y tal, pero no hablan nunca de guerra civil, ¿no? Esa era la idea. Hemos dicho que quería que fuera grande y tal. ¿Cuál es el tamaño de esta película? Porque es una película que, como decís, es compleja y es de época, tiene un casting muy holgado y tiene valores de producción muy altos. ¿Cómo de grande es esta película? Es una película muy ambiciosa que, como siempre, hemos hecho con menos dinero del que nos hubiera gustado. Y que creemos que todo el equipo lo ha hecho súper bien y parece que ha costado más de lo que ha costado, aunque no ha costado poco. Pero creo que la película se nota que es una peli ambiciosa y que tiene muchos valores de producción y un diseño de producción que realza, ya te digo, el dinero que teníamos, que no era poco, pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. ¿Y encontrar esa financiación fue fácil? Bueno, a ver, es verdad que hasta confirmar el apoyo, ¿no? Pero luego el apoyo de Televisión Española sí que fue como la pieza clave, porque sí hay un personaje que se relaciona sobre todo la cadena, es él. O sea, Miguel Gila hizo su vida y su carrera y su archivo estaba en Televisión Española, y yo creo que ese fue la piedra principal de la película. Luego se sumó Movistar Plus, también entendiendo la apuesta por el personaje, y... Luego se ha sumado Canal Sur, se ha sumado TV3. TV3 es una unión de muchas televisiones, en realidad. Sí, en realidad el proceso, por eso también es un poco laborioso, porque bueno, vas pasito a paso, primero hay una apuesta de alguien, luego la siguiente, tal, bueno, y eso requiere tiempo. Los procesos también administrativos de presentar ayuda, de todas estas cosas, pues requieren su tiempo. Pero... Vale, Óscar Lasarte. Es vuestro Miguel Gila, no es una opción obvia en ningún caso. ¿Cómo fue ese proceso de encontrar a vuestro Gila y por qué Óscar Lasarte? ¿Pensasteis en gente más famosa? Valoramos las dos opciones, tener una cara muy conocida y tener a alguien completamente desconocido. Creíamos que tener una cara muy conocida iba a la contra del personaje, porque estábamos trabajando el personaje en una edad que no está reconocida por la gente. Nosotros conocemos a Gila en nuestra cabeza cuando ya tiene 60, 70, 80 años. Estamos hablando de los 17 a los 20, más o menos. Y tiene 17, entonces por ahí apostamos por descubrir a alguien, y ahí fue Velo Casting, que ha hecho un trabajo espectacular encontrando a Óscar, que bueno, Óscar era monologuista, mago y tal, y hacía estas cosas, pero no había hecho nada de fan cine. de Gila. Y fan de Gila, además. Eso es muy importante. Claro. Óscar llegó con el libro al casting. El libro de Gila de Blackie Books tiene una foto de Gila con un perro, no sé si has visto la portada. Sí. Y se había currado una foto él con el perro en Photoshop con su cara, y le había puesto en el libro y digo, no, es que yo soy Gila. O sea, yo recuerdo una conversación con David Verdaguer, que es amigo, ¿no? Y cuando le conté el proyecto, él venía a hacer Saben Aquel, ¿no? Entonces y siempre me decía, yo he sido Eugenio porque los que le conocemos, él ha imitado a Eugenio siempre. Y siempre me decía, no un actor, yo imito y luego actúo, ¿no? Entonces yo me acordaré mucho de esa conversación, porque cuando llegó Óscar, y es verdad que cuando tú quieres producir algo grande, los nombres están ahí, pero Alexis lo tenía clarísimo. O sea, y era como, bueno. Entonces, ¿cuál era la prueba irrefutable? Ver la prueba de casting de Óscar. Tú veías la prueba de casting sin todavía construir el personaje, ni en el vestuario, ni en la dentadura, y estaba Gil ahí, ¿no? Yo creo que es una película que puede aspirar en los Goya a llevarse muchas cosas, hasta nominada en muchas cosas. Por supuesto no os voy a preguntar por eso, porque obviamente queréis llevaros todos los Goya, pero la cuestión es cómo de importante es para un productor ganar premios con respecto al futuro de vuestra carrera, con respecto a levantar más proyectos después. Dímelo a mí.
Pues ellos ya tienen los puntos. Ya. No, pero No, es muy broma. es muy importante primero porque tenemos un sistema que está basado en que vas acumulando, pues según tu historial profesional, vas acumulando pues ciertas garantías que te permiten financiar otro proyecto, ¿no? Pero en esta luego película también, en particular, o sea, muchas veces yo digo que los premios nos cuestan dinero, no sí, nos sí, dan sí, los dinero. premios nos ¿Por cuestan. qué? Porque hacer una carrera de Goyas es una inversión. Y tener un Goya no alimenta el ego propio del productor, sino que bueno, al menos en mi caso El o en mío nuestro tampoco. caso, lo que permite es la carrera, tanto del director y de la productora, pero en este caso concreto la película se estrena el 13 de diciembre. Por lo tanto, llega en un momento de vida comercial que coincide en el mismo momento de las nominaciones y los premios. Ahí sí que tienen sentido los premios, porque Claro. nos ha pasado, a mí me ha pasado en varias películas, que han estado en el mismo momento de nominaciones y premios todavía disponibles en los Y cines. se nota. Ahí realmente hay una relación directa entre cómo funciona comercialmente la película, también en plataformas, pero bueno, las películas nos gustan también que sean vistas en salas primero. Entonces, para esta película en concreto, todo lo que pase va a ser bueno para la vida de la película a nivel de cines. Y entonces la fecha de 13 de diciembre está elegida a conciencia por eso. Entre varias cosas, sí. También lo sabréis si veis el calendario, el efecto post-San Sebastián genera una carnicería entre compañeros a la hora de estrenar que hace que fecharse algo muy delicado. Entonces nuestra estrategia pasa no solo por San Sebastián, que es el pase, dijéramos, mundial, sino por otros festivales que se irán anunciando posteriormente, porque creo que es una película, creemos que es una película de público. Y cuanto Claro. más la enseñemos al público final, mejor será para la vida futura de la peli. Alguien decía en una de todas las entrevistas que hemos hecho en este set esta semana que en España se hacen quizá demasiadas películas y no lo suficientemente grandes. ¿Estáis de acuerdo con eso, ya que estamos hablando de esa carnicería por San Sebastián? Yo con que se hacen demasiadas, probablemente no estoy de acuerdo. Con que me gustaría que se pudieran hacer más grandes, desde luego. Pero significa que toda la inversión tiene que subir, ¿verdad? Llevamos unos años que todos los precios suben de todo y las inversiones en cine, los precios de venta, los incentivos y tal están estancados, ¿no? Entonces sí es verdad que se ha producido un poco, sobre todo en los 4 o 5 últimos años, un estrangulamiento todavía del presupuesto de lo que ya existía, ¿no? Entonces sí es verdad que, por lo que te decía antes, si hubiéramos tenido un 30 o 40% más de capacidad de financiar más dinero, hubiera estado genial. Pero nosotros ya no teníamos más fuentes de financiación. No, es Quiero que decir, tenemos todo. tenemos todo y teniendo todo te quedas como... Sí, o sea, has llegado al corto. tope, al tejado, y aún así el tejado es bajo. Efectivamente. Vale, estamos en el set de Quinótico, tenemos colaboración con Filmin y desde Filmin quieren saber, a los que pasan por aquí, cuál es el director, la actriz, la película, el técnico que os ha hecho dar las gracias por amar el cine. José Alba. A mí las tres respuestas son la misma película: James Cameron, Aliens y Sigourney Weaver. ¿En serio? Totalmente. Dice James Cameron y yo digo, a ver, Titanic, no. ¿En serio? Total. Aliens, Mira, yo me Sigourney iba a Weaver. poner un poco más romántica. Iba a decir la colección de cine español que sacaba El País en DVD cada semana. Porque a partir de ahí empecé como mi IMDb particular y personal en un momento pre a los estudios universitarios y dije, yo quiero llegar a ser parte de esta industria. Entonces, mira. ¿Esto que eran como cartoncitos con...? Bueno, empezaron más profesionales, luego Sí. se fue acabando el dinero y el DVD, pero para mí el profundizar en la filmografía del cine español hizo quererme dedicar a esta industria. ¿Cuál Entonces, era lo voy a tu hacer más preferida? industrial, tú más personal. ¿Cuál era tu preferida? A ver, yo en esta pregunta de mis amigos de Filmin, que decía, ¿qué película te cambió la vida? A mí mi padre me puso El crimen de Cuenca cuando era muy pequeña y me contó dos cosas, que la había dirigido una mujer, yo no tenía referentes de directoras españolas mujeres, y que había tenido problemas legales y personales por dirigir esta película. Entonces sí me acuerdo mucho del crimen de Esos dos Cuenca. datos te abrieron la mente y dijiste, que detrás de todo esto hay todo Sí, eso. sí. Vale, y desde ICEX queremos preguntaros qué enciende
tu creatividad. Es muy abstracta, pero yo creo que puede ser muy interesante. Es muy fácil también. El deadline. O sea, que tengas que entregar algo y ya te pones a... Totalmente. Sin deadline, deadline no acabas. Nosotros tenemos tantos deadlines a lo largo del año que eso es lo que... Vamos de deadline en deadline, yo creo. A mí, yo creo que lo que me enciende la creatividad es las ganas de contar una historia. A partir de ahí, si eso te puede, la creatividad puede llegar hasta en la financiación, la creatividad. Pues nada, estamos hablando de Es el enemigo, la película de Gila. Me ha dado José antes, a ver si se puede ver, si podéis pinchar unas pegatinitas inspiradas en Gila. Abuela, te dejo que tengo que seguir avanzando. Pues supongo que están sacadas todas del monólogo de Gila. Sí, Tienen una Gila era participación. viñetista. Sí, Empezó como viñetista, la codorniz. En la película se ve, sí. Y también tenéis aquí conviértete en humorista y ahí se puede rellenar con tu propio chiste, que yo no me atrevería aquí a poner mi propio chiste habiendo de Gila. Bueno, a Gil hay un momento que tampoco se atreve, ¿no? Así En la es, película. Que eso pasa en la peli, sí, pero él estaría encantado, seguro. Es una película muy bonita, que espero que llegue al público porque, como decíamos, tiene esa vocación y pues nada, os deseo mucha suerte en este camino que tenéis por delante Muchas gracias. de meses de promoción y de estreno. Muchas gracias por pasar por el set de Quinótico, primera con K, segunda con C, y seguimos.